Amén. Gracias, hermana Maida. Bien, vamos a abrir en nuestras Biblias, en el libro de Números, el capítulo 34, de ahí hacia adelante. Y como consejo, en el libro del Pastor Enzo, abran en la página 267. 267. ¿Por qué es importante la página 267? Ya que lleva arriba el título Instrucciones finales acerca de la conquista y repartición de la tierra. Y con ese título se concluye el libro de Números. Básicamente es porque ustedes pueden ver ahí que hay 6 leyes, ya divididas en 2 secciones. Número 1, dice el texto, regulaciones divinas sobre la distribución de la tierra, ya, y eso abarca del capítulo 33, versículo 50, hasta el capítulo 34 al final, versículo 29, ya. Entonces, esa porción básicamente nos enseña cómo Dios va regulando la distribución de la tierra prometida a las tribus de Israel, ¿ya? Y hay 3 leyes que se van desarrollando. Uno, la demanda de exterminar a los cananeos y su religión. Y vimos eso al finalizar el capítulo 33, versículos 50-56, y ya eso, hasta ahí llegamos en la clase pasada, ya, es decir, Dios demanda exterminar a los cananeos, su religión. Podemos leer eso ya en el versículo 55 y 56, capítulo 33. Dice, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Primer tema, pero además, dice el versículo 56, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Es decir, la advertencia de Dios de que en la conquista ellos deben realmente eliminar, echar a todos los moradores del país y no dejar a nadie, porque si dejan a algunos de los pueblos junto a la nación de Israel, en el futuro esos que queden serán aguijones en vuestros ojos, espinas en vuestros costados y os afligirán ya sobre la tierra en que vosotros habitareis. Pero Dios además advierte de que ese pecado, esa desobediencia, puede implicar una contaminación de la tierra prometida al punto que lo mismo que está sucediendo con ellos, de despojarlos de la tierra, le puede suceder a futuro al pueblo de Israel, que pueden ser ellos despojados de la tierra de Canaán. Y esto literalmente se cumplió con el periodo de la deportación de las 10 tribus por parte del imperio asirio y de la tribu de Judá y Benjamín en el sur por parte del imperio babilónico. Entonces es muy importante esa advertencia, tan importante, hermano, ya que lo que usted ha visto en las noticias, en esta guerra de los 12 días, etcétera, ya mucho se debe a que no se cumplió estos versículos 55 y 56, para que vea usted que la palabra de Dios, cuando Dios la proclama, está hablando en serio, porque la palabra de Dios se cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, Él cumple. Así que es una advertencia solemne que hasta que la estudiamos en la última clase y ahí llegamos, ¿ya? Pero luego, en el capítulo 34, ya del versículo 1 al 15, Dios va a establecer las fronteras de la tierra prometida. Así que hoy día vamos a ver un poquito algo de geografía, ya cuáles son las fronteras, qué es el territorio que abarca la tierra prometida entregada por el Señor a Israel.
Y terminando el capítulo 34, del versículo 16 al 29, también hay un orden de los personajes, las autoridades, diríamos entonces, que son encargados de distribuir esta tierra que ya va a ser totalmente delimitada para cada una de las 12 tribus de Israel. Los nombres de los encargados, dice ahí. Y luego, en el capítulo 35, ya hasta el 36, o sea, finalizando del 35, incluido el 36. Eso significa finalizando el libro de Números, ya vamos a ver que Dios termina este libro, ya con ordenanzas, mandamientos sobre la justicia penal y territorial cuando el pueblo esté asentado en Canaán, porque no solamente es la heredad de Israel, sino que además es un lugar de habitación de Dios en medio de su pueblo, porque Dios no se disocia de su pueblo. Si Canaán va a asentarse en Canaán, Israel va a asentarse en Canaán, ya Dios no va a estar alejados de ellos. Dios también va a habitar en medio de ellos. Por tanto, ellos deben saber, sobre todo porque es una generación nueva, ya cómo deben ellos ordenar tanto los aspectos penales, civiles, sociales, ya, y el aspecto territorial. Por eso es que en estos capítulos 35 y 36 vamos a ver primeramente que una vez que ya están las 12 tribus asentadas en Canaán, deben ellos entregar ciudades de lo que ellos han heredado, las tribus, a los levitas en la tierra. Los levitas no van a tener heredad, pero no los puedes dejar en el aire, no pueden dormir a la intemperie, tienen que tener su techo, tienen que tener una vida normal. Por lo tanto, desde de lo heredado de cada tribu, entonces se van a separar algunas ciudades para que ellos habiten, ¿ya? Pero no es propiedad de los levitas, porque ellos no heredan, porque la herencia de los levitas es el Señor, ¿ya? Porción de los levitas Jehová, y también porción de Jehová son los levitas, ¿ya? Eso es muy importante entenderlo. Y además, Dios va a estipular, ¿ya? Para mantener la santidad de la tierra prometida, la santidad de Canaán, porque él está en medio de su pueblo, va a también determinar la necesidad de establecer ciudades de refugio, ¿ya? Para purificar la tierra por hechos de sangre, es decir, la tierra, ya, la forma más profunda de mancillarla es a través del derramamiento de sangre, es decir, a través de la muerte, homicidios, ya involuntarios como también homicidios premeditados, voluntarios. Pero para los homicidios involuntarios, accidentes, etcétera, entonces ya para expiar esa sangre que contamina la tierra, era necesario ya una remisión. Y en este caso, la expiación tendría que ser por medio de que el homicida no intencional tendría que ir a protegerse a una ciudad de refugio mientras se desarrolla el juicio y se le considera que fue realmente sin intención. Entonces, vamos a ver ahí las ciudades de refugio que son para purificar la tierra de derramamiento de sangre. Y por último, ya en el capítulo 36
hay una regulación de la posesión de la tierra para que esa posesión no sea transferida entre las tribus. La tierra que una tribu hereda tiene carácter perpetuo, perpetuo, no puede ser transferido a otra tierra. Y eso es lo que se desarrolla con la problemática de las hijas de Zerofeal, ¿ya? En el capítulo 36, en el capítulo 36 de Zelofead, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Así que así es como se determina el final de este libro. ¿Está claro? Hice un resumen en base al libro del Pastor Enzo, por eso les mostré que la importancia digamos, de la página 267. Bien, obviamente vamos a dejar hasta aquí el libro del Pastor Enzo, algo vamos a ocuparlo, por supuesto, pero partiendo de la base de que ustedes han hecho el trabajo de observación de los capítulos del 34 al 36. Hay una serie de preguntas que me imagino que cada uno las ha ido contestando. Entonces, vamos al capítulo 34, hermano. Y vamos a leer del capítulo 34 ya los primeros versículos. Y Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán, según sus límites, y empieza a establecer los límites. Pero me detengo en el versículo 1 y 2. Primero es palabra de Jehová, ¿ya? Que comparte a Moisés para que ordene a los hijos de Israel. Nuevamente está el manda. Por lo tanto, aquí todo lo que vamos a leer del capítulo 34, 35, 36 tiene, digamos, el tenor de ordenanza. Son mandamientos de Dios para cuando el pueblo entre a la tierra. Él ordena los límites geográficos. Él va a hacer la distribución. Todo se hace en base a la palabra de Dios. No es por voluntad humana. Ni siquiera la recepción de la tierra es por mérito, es porque lo conquistaste por tu espada. No, no. Dice, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia. Fíjese la frase, es una tierra que les va a caer. Es por la pura gracia de Dios. No hay ningún mérito en Israel. Ya está claro, hermanos, se dan cuenta cómo resalta la gracia aún en esta expresión de la misericordia de Dios de cumplir con lo prometido, entregarle la tierra que fluye leche y miel a las tribus de Israel. Ya la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán, según sus límites. Y comienza a ver la delimitación. Yo les envié unos mapas, que son mapas que tengo en dos Biblias de estudio, que tienen sus mapas. Ya voy a ir a ver alguno de esos mapas, no sé si usted lo tiene también. Ya podríamos ver el primero que les envié. En el primero que les envié, básicamente, si usted lo mira ahí en su teléfono, en el WhatsApp del grupo, eh, yo les di una explicación que básicamente la tierra prometida abarca toda la península de Sinaí, ya, y tiene por límite occidental el mar Mediterráneo, el gran mar, toda la costa del mar Mediterráneo, ya, esa tierra está bañada por esas costas del mar Mediterráneo en su límite occidental. En su límite sur llega hasta el torrente de Egipto, dice. Y el torrente de Egipto ya se le describe aquí a una vertiente ascendente del Mar Rojo, que es el canal o Golfo de Suez.
es allá arriba, en esa división del Mar Rojo, llamado hoy día Golfo de Suez, que Dios abrió el mar para que el pueblo saliera de Egipto y entrara al desierto de Sin, ya, y luego descendiera al sur hacia el monte Sinaí, y toda esa tierra, entonces en la parte sur, es la zona que Dios va a proporcionarle al pueblo de Israel. Hacia el sur, básicamente se describe desde el mar salado o el mar muerto. Usted lo ve ahí en el dibujo, en el mapa. Hay un mar muerto o mar salado, ¿ya? Y que en el extremo sur se encuentra con límite oriental al pueblo de Edom, ¿ya? Así que toda esa zona es la parte sur, ¿ya? Luego se va al norte y en la zona norte sigue teniendo por límite occidental el mar Mediterráneo. Yo estoy viendo el mapa, ¿ya? Así que véalo usted, ¿ya? ¿Por qué prefiero que tenga una visión de mapa? Porque los nombres, que ya lo vimos también, ya lo vimos en el capítulo 33, muchos de los nombres, en el capítulo 33 vimos la trayectoria del pueblo de Israel. Y muchos de los nombres, la verdad es que se han perdido con el pasar del tiempo, porque Moisés pone estos nombres acorde a su época, pero esos nombres fueron desapareciendo y fueron siendo trastrocados, cambiados por otros nombres. Y el día de hoy es otra la realidad de los nombres geográficos de ese territorio. Por lo tanto, todos los nombres que se ven en número o la mayoría no son muy atingentes a nuestra experiencia porque se fueron perdiendo, ¿entiende? Por eso es que prefiero que usted vea el mapa y vea que en la zona norte, si bien es cierto, el límite es occidental, es el Gran Mar, Mar Mediterráneo, entonces abarca la zona de Tiro y de Sidón, allá arriba, Tiro y Sidón, ¿ya? Y luego de Tiro y Sidón hace un descenso, porque si hubiese seguido hacia el oriente, entonces Israel también la tierra de Canaán hubiese incorporado el territorio de Siria, pero no está incorporado el territorio de Siria, sino que llega a un punto en el norte en el cual no sigue hacia el oriente, sino que hay un descenso, ¿ya? Pegado al territorio de Og, uno de los reyes amorreos derrotados, ahí en Basán, ¿ya? Y va llegando básicamente ya con un límite muy delimitado por el mar de Cineret, aparece ahí. Es el mar de Galilea. También la palabra Cineret hoy día no la empleamos mucho, sino que hoy día ocupamos el término mar de Galilea. Así que el pueblo de Israel toma una zona norte, ¿ya? Y luego bruscamente desciende hacia el mar de Galilea, no se extiende hacia el oriente, que sería la región de Siria, pero sí va a estar limitado por lo que sería la zona del amorreo de Og, el rey de Basán, que fue derrotado. ¿Ok? Lo importante es que usted tenga como referencia siempre el mar de Galilea allá en el norte, porque el mar de Galilea nos va a dar en la época de Jesús la orientación de qué, de la región de Galilea. Y en Galilea, en el norte, está donde el Señor, ciudades tan importantes como la ciudad donde el Señor se crió, que es Nazaret, la ciudad de José y María, que ahí se establecieron ellos con sus hijos y con Jesús, y también donde Jesús fue rechazado en Nazaret, y por eso es que él baja por el mar de Galilea, un poco al sur, a otra ciudad
donde se transforma en su centro de operaciones, digo yo, que es Capernaum. Capernaum es la ciudad donde vivía Pedro y también los hijos de Zebedeo. Creo que Jesús habitó, durmió, pernoctó, se estableció mucho tiempo en la casa de Pedro. ¿Se acuerdan que sanó a la suegra de Pedro? Ahí está, en zona de Capernaum. Y ahí tuvo el Señor su centro de operaciones para salir a toda la región del norte de Galilea y bajar hacia Samaria y después hacia Judea. Entonces es importante delimitar que el mar de Galilea constituye un límite al norte, ¿ya? Un límite al norte, un límite oriental, no pasa hacia el oriente, sino que todo el mar de Galilea está dentro del límite de Canaán para Israel. ¿Y qué es lo que nace del mar de Galilea hacia el sur? El río Jordán. Usted puede ver ahí un hilito de celeste, un río, dice R. Jordán, río Jordán, ya, y eso marca el límite ya hacia el oriente de Canaán. Sigue bajando por el río Jordán y usted desemboca el río Jordán en un mar que no tiene mayor salida de agua, no tiene una afluencia, tiene un afluente que es el río Jordán, pero no da otros afluentes del mar salado, por eso que es llamado mar muerto, ¿ya? Un mar muerto, un mar altamente salinificado, salobre, al punto de que hoy día usted va ahí y flota, no se puede hundir. Y tampoco sería aconsejable que se hundiera, sobre todo porque si abre un poquito el ojo, usted va a ir a dar a una clínica, ¿ya? ¿Ok? Así que los turistas que van ahí son advertidos porque ha pasado que algunos se han tirado de cabeza en el mar muerto y han terminado en un hospital. Ya es serio la fuerza de la salinidad que hay en el mar salado. Y eso marca en la zona ya hacia el sur el límite oriental de la tierra de Canaán, ya continúa por el límite de lo que era la tierra de Edom y sigue entonces hacia el desierto ya de Sin y el desierto de Sin, por supuesto, ya hacia ¿cómo se llama? La península de Sinaí. Ciudad importante al sur, ahí está Cades Barnea, por ejemplo, ¿ya? Y si usted va, llega hacia el Golfo de Suez, allá arriba cruzó por el Mar Rojo, una zona norte de esta extensión en el Mar Rojo. El Mar Rojo tiene dos extensiones hacia el norte. Hacia Egipto se llama Canal de Suez, pero hacia, hoy día sería hacia Jordania se llama Golfo de Acaba. Golfo de Acaba. ¿Lo ve? ¿Ya? Interesante. ¿Por qué? Porque Israel ya llega justamente hasta la punta allá arriba del Golfo de Acaba. Y ahí hay una ciudad turística hoy día en Israel que se llama Eilat, en el Mar Rojo, pero no el Mar Rojo donde cruzaron los israelíes, porque el Mar Rojo que cruza los israelitas está en el canal de Suez, no está en Acaba, pero ahí, en la zona del Golfo de Acaba, hay una ciudad israelita turística muy hermosa que se llama Eilat. Es una ciudad turística donde en esa zona del Mar Rojo, del Golfo de Acaba, el agua es muy cristalina, entonces se hace mucho buceo, mucho snorkel, ¿ok? Y al frente, que estaríamos ya saliendo de Canaán, al frente, ahí donde dice Esión Geber, Elat, por ahí está una ciudad que no es israelí, es una ciudad de Jordania, ya que se llama Acaba. Acaba, al otro
En la otra vertiente de Eilat, Israel, Eilat, Canaán, hoy día en la vertiente oriental está la ciudad de Acaba. Y por ahí usted puede entrar a Jordania. La capital de Jordania hoy día se llama Amán, ¿ya? Y una de las ciudades turísticas, un sitio turístico, una de las 7 maravillas del mundo que está en Jordania, se llama Petra, ¿ya? Eso es, digamos, lo que le puedo hablar de un poquito de geografía hoy, ¿ya? Luego le envié otro mapa, el mapa que dice división de Canaán entre las 12 tribus, y es para que usted ahí vea, más o menos, vaya identificando en todo este territorio de Canaán las 12 tribus. Pero en el territorio de Canaán usted va a encontrar 9 tribus y media, ¿ya? Va a encontrar que Manasés tiene una zona occidental que está asentada en Canaán, pero acuérdense que también la otra media tribu de Manasés pidió quedarse en la zona oriental y tomó específicamente en la zona oriente de Canaán, al otro lado del río Jordán, al oriente, donde sale el sol, tomó Galaad, principalmente todo el territorio de Galaad, donde se asentó la tribu de Manasés. Luego también la tribu de Gad se asienta en esa zona y más abajo, ya al oriente del Jordán, se asienta Rubén. Rubén, ya lo vimos, Gad y la mitad de Manasés, esas 2 tribus y media, quedan fuera de la tierra prometida, quedan al oriente del Jordán y al oeste del Jordán, donde obviamente ya estamos en la tierra de Canaán. Entonces usted puede ver la distribución de las otras tribus. Ya yo les puse ahí una explicación que bordeando, circundando el lago de Galilea, el mar de Galilea, lago de Cineret, si usted quiere, ya también se llama mar de Tiberíades, otro nombre, pero ya hay una ciudad costera del mar de Galilea hoy día que se llama Tiberias. Pero ese nombre, por ejemplo, Tiberia, ¿a qué le llama la atención Tiberia? ¿Tiene que ver con Israel? No, tiene que ver con el Imperio Romano, con el emperador Tiberio. Entonces, Tiberio, después, siglos después, le pone a una ciudad en la costa del mar de Galilea Tiberias. Y también entonces el mar de Galilea se puede llamar mar de Tiberiades. ¿Entiende? Fíjense cómo van cambiando los nombres acorde cómo pasa el tiempo y cómo avanza la historia. Pero, ¿qué quiero decir ahí en relación al mar de Galilea? Decir, hermano, que en la zona norte, muy circundante al mar de Galilea, se asentó la tribu de Neftalí, la tribu de Zabulón. Y por eso que le dejé ahí una profecía de Isaías capítulo 9, porque esa es la zona donde Neftalí y Zabulón van a ver gran luz, decía el profeta Isaías, capítulo 9, porque esa es la zona donde Jesús realmente desarrolló su ministerio, Nazaret y Capernaum, tierra de Neftalí, tierra de Zabulón. ¿Ahora lo puede entender? ¿Ya? ¿Se da cuenta? Allá arriba, en la vecindad, ya más al norte, pero más al occidente, ya está asentada la tribu de Aser, es decir, Aser ya se va hacia el norte, hacia la tierra de Tiro, de Sidón, ¿ya? ¿Se acuerda? La mujer sirofenicia era de esa región, ahí, de la zona de Aser, ¿ya? Y Isaacar está un poco más abajo, ya al sur del mar de Galilea. Luego, la mitad de Manasés, el Manasés occidental, toma ese sector de la tierra de Canaán y va bajando en el centro a Efraín. La zona de Manasés y de Efraín sería la zona que en la época del Señor Jesús era Samaria, especialmente la zona de Efraín. Los samaritanos, enemigos ya de los israelitas, es esa zona. Y más hacia el occidente, a la riviera del mar de Galilea, perdón, del mar Mediterráneo, perdón, está la tribu de Dan, ¿ya? Benjamín ocupa una zona muy pequeña, ¿ya?
ahí frente a Jericó, ahí hay una zona donde se asienta la tribu de Benjamín, y inmediatamente el mayor territorio, la tribu de Judá. Y en Judá usted va a encontrar, por supuesto, que está Jerusalén, ya cerca del Mar Muerto, y también Belén. Hoy día les puedo decir que Belén no pertenece a Israel. Belén está en tierra de Palestina. Por lo tanto, cuando usted de Jerusalén, como turista, quiere ir a ver Belén, donde nació el Señor Jesús, usted tiene que pasar por control migratorio por otra nación, que es la nación de Palestina. ¿Ok? No es Israel. Belén no está en este momento como propiedad de Israel. Pero esa es la zona, ¿ya? Y la zona de Judá. Y Simeón está más al sur, ya más hacia la zona del desierto. Una ciudad importante en ese sector ya es Berseba. ¿Le suena a Berseba? ¿Ya? Porque que yo sepa fue el último misil iraní que tocó ya tierra de Israel. Fue en Berseba, unos edificios que estaban en Berseba. Eso está entre Judá y Simeón, hacia la zona más al sur de Canaán. Bueno, el otro mapa que les envié, ¿ya? Es lo mismo que el que estaba mostrándoles, pero este ahora que es de mi última Biblia, entonces es como más bonito, pero tiene exactamente lo mismo, un Manasés oriental, un Manasés occidental, un Efraín, un Benjamín, un Judá, Simeón, y ahí usted tiene las tribus entonces, las 9 tribus y media que formaron parte de Canaán y 2 tribus y media se quedaron al oriente de Canaán. Bueno, yo preferí darles esa explicación. Si hay alguna duda, pregunta, puede interrumpirme, hermana, y lo conversamos. ¿Ya? ¿No? Si no, vamos a leer ahora y usted, igual que yo, no vamos a entender mucho porque la mayoría de los nombres que vamos a leer ahora ya no existen. Eran solo de la época de Moisés. ¿Se entendió? Bien, entonces el versículo 3, 34. Tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin, abajo, el desierto de Sin, hasta la frontera de Edom, al oriente, desierto de Sin abajo, y con límite oriental estaría la tierra de Edom. Y será el límite del sur del extremo del mar Salado. El mar Muerto está ahí, ya en la zona sur, ¿ya? ¿Hacia dónde? Hacia el oriente, hacia donde nace el sol, porque al contrario, al occidente, donde el sol se pone en el mar Mediterráneo. Ese es el límite occidental. Dice, este límite en la zona sur va a rodear, y ahí aparecen una serie de nombres que van desapareciendo en la historia. Acrabrim, pasará hasta Sin, sí, hasta el día de hoy es el desierto, y se extenderá del sur a Cades Barnea, ya eso lo puede usted ubicar en el mapa. Como ciudad se mantiene Cades Barnea, continuará hacia Saradar y pasará hasta Asmón, y va a rodear el límite yéndose hacia el sur y yéndose hacia el occidente, hacia el torrente de Egipto, que sería esa entrada de Mar Rojo, ya que se le llama Canal de Suez. Y sus remates serán al occidente. ¿Y cuál es digamos, el límite occidental? Es el mar Mediterráneo, occidente. Dice el 6, el límite occidental será el mar grande. Póngale ahí mar Mediterráneo. Mar grande es el mar Mediterráneo al occidente de la tierra prometida. Este límite es el límite occidental. Queda claro. Después se va al norte y como les dije, todo el norte ya a nivel occidental sigue bordeando el mar Mediterráneo. Y de ahí entonces trazas una línea hacia el monte de Or, entonces te vas hacia el oriente, ¿ya? Pero solamente
llegas a la entrada de Hamat, no sigues al oriente, porque si no entrarías hoy día al terreno de Siria. Ahí viven los sirios, ¿ya? También ahí hubo guerra, acuérdense que había bastante, el Hezbollah está infiltrado ahí con los sirios y usaban ese territorio y ahí hubo gran pelea en estos días, ¿ya? Bueno, pero eso no es tierra de Canaán. Y luego vas descendiendo siguiendo Sedad, siguiendo Sifrón, terminarán a Sar-Genán. Este será el límite del norte, ¿ya? Y por límite del oriental, descendiendo, ya trazas una línea de Azar-Enán hasta Cefam y baja el límite de Cefam a Ribla, al oriente Ain, y llegas a la costa del mar de Cineret, o sea, al mar de Galilea, le puede poner usted ahí, para que no se confunda. Ya lo vimos en el mapa, mar de Galilea, ya, ese es el límite allá en el norte de Canaán hacia, el lado, digamos, oriental, ¿ya? Sería la zona de Moab, la zona de Galaad, la zona de los amonitas, donde antes se asentó Og, rey de Basán, la zona de Basán, todo está al oriente del mar de Galilea. Después descenderá este límite al Jordán. Y vimos Jordán, desciende por todo el largo río Jordán, que termina ya en la zona más sur, mar salado o mar muerto. ¿Ya? Ahí en la zona de Canaán del mar muerto, turísticamente usted va a unas fábricas de cremas, de cosméticos que se hacen con las propiedades minerales que hay en el Mar Muerto, ¿ya? Y también en esa zona están las cuevas de Qumran, ¿ya? Cerca del Mar Muerto, pero hacia el mar Mediterráneo. Las cuevas de Qumran que tienen una gran significancia arqueológica porque ahí se encontraron manuscritos, ¿ya? De las escrituras, lo cual dio mucha seguridad de que la Biblia que tenemos, ya traducida a tanto idioma y llegada al español, en su original hebreo, ya realmente da fe esos hallazgos arqueológicos de que realmente la traducción estaba muy, muy correcta. ¿Ya? Así que es muy importante las cuevas de Qumran que están ahí. ¿Ya? Después descenderá por el Jordán, mar salado, y será vuestra tierra por sus límites alrededor. Todo eso corresponde a la tierra de Canaán. Y mandó Moisés a los hijos de Israel, versículo 13, diciendo, esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo. Acuérdense que la tierra ya primeramente va a tener una norma de justicia social, por así decir, en la repartición. Y tiene que ver con la población que tiene cada tribu. A mayor población va a tener mayor extensión de territorio. Pero la ubicación geográfica del territorio fue determinado por suerte por el Urim y Tumim, ¿ya? Dios la determinó de ese modo, ¿ya? Y dice que se repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová que diese a las 9 tribus y a la media tribu. O sea, la zona de Canaán ya va a ser digamos, poblada por 9 tribus y media tribu de Manasés, o el Manasés occidental le llamamos, porque 2 tribus y media sabemos que quedaron al otro lado del Jordán, porque la tribu de los hijos de Rubén, según la casa de sus padres, la tribu de los hijos de Gad, Rubén, Gad, y la media tribu de Manasés ya han tomado su heredad. ¿A dónde? En la zona oriental, ¿no? Que no corresponde a la tierra de Canaán. 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, antes de cruzar a Canaán, frente a Jericó,
al oriente al nacimiento del sol. Menciona ya el lado oriental del Jordán como frente a Jericó al oriente, al nacimiento del sol. ¿Por dónde nace el sol? Por el este, por el oriente, está claro. ¿Ya? ¿Y por dónde se pone el sol? Por el occidente, por el mar Mediterráneo. Ahora, no está diciendo este versículo que las dos tribus y media se asentaron en un territorio tan pequeño como al otro lado del Jordán frente a Jericó al oriente. No, frente a Jericó al oriente es por donde realmente pasó las 12 tribus hacia Canaán. Estas tribus, acuérdese que también tuvieron que pasar armadas a luchar la conquista de Canaán, y cuando sus otros hermanos estuvieron asentados en la tierra de Canaán, regresaron ya a sus ciudades ya tomadas previamente, donde dejaron a sus mujeres, a sus hijos y a sus ganados. Ese es el pasadizo, que es la zona de Jericó, ¿ya? Que está en la zona norte del Mar Muerto, en el norte del Mar Muerto. Ahí va a ver usted ese pasadizo, ¿ya? Del versículo 16, para terminar el capítulo, ya cambia el tema, deja el tema geográfico, deja el tema de los límites de Canaán y pasa a hablarnos acerca de las autoridades responsables de repartir esta tierra en las tribus. ¿Quiénes son? El sumo sacerdote Eleazar, por supuesto, Josué, hijo de Nun, que sería el jefe militar, el conquistador, el que representa la autoridad política, militar, social, mientras que Eleazar la autoridad religiosa, pero además van a tomar a un príncipe, a un varón, ¿ya? De cada tribu uno, que va a también ser responsable de la administración de esta repartición para dar la posesión de la tierra. Estos son los nombres de los varones. De la tribu de Judá se menciona a Caleb, hijo de Jefone, uno de los pocos ya de la generación pasada, la generación que falleció en el desierto, excepto Caleb y Josué, que ellos pasaron a la tierra prometida. Y Caleb es de Judá, entonces él es el encargado de participar en esta distribución a nombre de la tribu de Judá, ¿ya? De Simeón se llama Semuel, hijo de Amiud. Y ahí están los nombres de Benjamín, Elidad. De la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki. Y es interesante que empieza ahora a surgir la palabra príncipe. ¿Ya? Yo creo que está hablando de una generación nueva. Y quizás cuando menciona príncipe está hablando ya de varones líderes de esa tribu que quizás todavía no habían tenido la formación familiar. Es factible que tengan una edad más joven que Caleb, por ejemplo. Caleb era viejito, ya el único viejito, por así decir, ya. Pero estos ya son nueva generación y son los encargados de representar a cada una de las tribus para esta labor especial de repartir la tierra. ¿Se acuerdan que esto se dio también cuando iban a acampar, cuando iban a marchar, ¿entienden? Hace 38 años atrás, pero esos ya no están. Así que todos estos son jóvenes nuevos, con savia nueva, que van a entrar a la conquista de la tierra prometida. De la tribu de José, Manasés, príncipe Aniel. Interesante. Yo creo que aquí se menciona de Manasés Aniel, y creo que Aniel debe haber sido de la tribu de Manasés, que se encargó de la herencia en la tierra de Canaán, o sea, el Manasés occidental, porque el Manasés oriental, el que se quedó al otro lado del río, ¿recuerdan?
¿Cuál era el líder de ese Manasés? Se llamaba Maquir, Maquir, al cual le fue dada la tierra de Galaad, ya de hijo de Manasés. Así que ese no entra. Maquir, él se fue al oriente, pero acá, a la tierra de Canaán, hay un líder de Manasés que lo representa Aniel. De Efraín, Kemuel. De Zabulón, Elisafán. De Isaacar, Paltiel. De Aser, Ayud. De la tribu de Neftalí, Pedael. Y ahí están los nombres de estos varones. A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel, ¿dónde? En la tierra de Canaán, al occidente del río Jordán. Bien, hermanos, yo creo que este capítulo es un capítulo que básicamente nos lleva un poquito a los límites de la tierra prometida y la importancia de la participación de un representante por cada tribu, sumado, por supuesto, al sumo sacerdote y al jefe militar Josué. Eso es lo que podemos ver del capítulo 34. ¿Ya? Lo que sí podría decir como algo interesante es que este territorio de Canaán nunca alcanzó a ser conquistado, ni siquiera en el tiempo más glorioso de Israel, que fue el tiempo del rey David y de Salomón. ¿Ya? Por ende, ya Dios, que cumple su palabra, tiene un cumplimiento futuro de todo este territorio para Israel. Y si no se cumplió en el tiempo más glorioso de David y Salomón, hay un tiempo en que se va a cumplir y va a ser cuando el Señor Jesucristo, el Hijo de David, entre a tomar posesión de esa tierra, a reinar en el milenio, donde va a cumplir toda la palabra del Señor. Acuérdense que ni una jota ni una tilde alguien puede ya variar en la palabra, porque Dios la cumple hasta en los más mínimos detalles. Así que yo sé que en el futuro, ya cuando el Señor venga a establecer ya su reino en la época del milenio, cumplirá esta parte completa, consumará esta parte a la nación de Israel. Amén. ¿Ya? Eso lo manifiesta en algún sentido el libro. Y lo otro que quería llamar su atención, porque cuando uno ve este capítulo, la verdad es que uno tendría que ir al libro de Josué. El hermano Ramsés me trajo un recuerdo, que él no quería muchos números porque encontraba mucho nombre, cosas así. Mira, hermano, te voy a decir algo. Es verdad que hay nombre, es verdad que hay algunas complicaciones, pero ha sido un libro maravilloso. Ha sido un libro de grande enseñanza. Sin embargo, a lo mejor para ti, Ramsés, va a ser más atractivo el libro de Josué. ¿No es verdad que si te digo estudiemos Josué, estoy seguro que te tengo inscrito en clase? Josué. Pero te voy a decir algo, Ramsés. Josué es más complicado que números en palabras, en nombre, en todo, en los capítulos 13 al 20. Así que vamos a Josué. Vamos a Josué. ¿Ya? Mira. Mira ahí en el capítulo 12 al final la lista de los reyes derrotados por Josué. ¿Ya? Después, la tierra aún sin conquistar en el capítulo 13, ¿ya? Y tú vas viendo después el territorio de Judá en el 15. Y mira tú, por ejemplo, en el capítulo 15, ¿ya? Las ciudades de Judá, versículo 20, 15, 20. Y tienes una lista de nombres, pero es una cosa espantosa, ¿ya? Así que tú que no te gustan los nombres, ya te vas a tener que comer estos capítulos del libro de Josué, que son de mucho, mucho nombre, ¿ya? Te lo digo, ¿ya? Bueno, ¿por qué traigo a colación un poquito Josué? Miren, hermano, les voy a mostrar algo, ¿ya? Eh,
capítulo 13. ¿Ya? En el capítulo 13, ya, Josué dice que ya está viejo, ha entrado en años. Y en este momento, en Josué 13, queda aún, versículo 1, queda aún mucha tierra por poseer. Wow, ¿ya? Queda todo el territorio de los filisteos y de los jesureos, y empiezan a nombrar toda la zona cercana a Egipto de los filisteos, Ecrón, los cananeos, y el amorreo, Giblita, el Líbano, Hermón, todo eso todavía queda, ¿ya? Y, y también deja establecido, ¿ya? Que todos, ya que incluso las dos tribus y media ya tienen su asentamiento con Rubén, Gad y la mitad de Manasés al otro lado del Jordán, eso lo sigue mencionando, pero ¿qué quiero llamar su atención? Versículo 13. Más a los jesureos que fueron conquistados, y a los macateos. ¿Qué pasó con ellos? No los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maca habitaron entre los israelitas hasta hoy. ¿Qué había dicho Dios? Que había que desalojarlos. ¿Respondió el pueblo de Israel? No. Mire, hermanos, ¿sabe por qué no respondió? Porque es un signo de incredulidad. Cuando usted tiene fe, la expresión práctica de su fe se llama obediencia. Ellos no obedecieron, y si no obedecieron es porque tuvieron un grado de incredulidad y desobedecieron el mandato de Dios. Usted lo tengo aquí en el capítulo 13, por ejemplo, ¿ya? Pero si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta de que repite en estos capítulos donde se está desarrollando la conquista y la distribución de territorio, usted se va a encontrar con muchos versículos en estos capítulos, yo no los tengo todos, pero que dicen básicamente que ellos no, que dejaron a ciertos pueblos, ¿ya? Que no los exterminaron, ¿ya? Y esa es una de las causas por qué, porque hubo hasta el día de hoy conflicto, porque se cumplió ese aguijón en tus ojos, ya espinas en tus costados, lo que Dios había dicho en Números 33, versículos 55-56. Por ejemplo, en el capítulo 15 de Josué, le muestro algo, ¿ya? Versículo 63. ¿Cómo termina el capítulo 15 de Josué después de las ciudades de Judá? Porque ahí están todas las ciudades de Judá y ahí tiene una tremenda lista. Dice 63, más a los jebuseos, son los originarios de Jerusalén, los jebuseos, antes de los israelitas, más a los jebuseos que habitaban, ¿dónde? En Jerusalén. Los hijos de Judá, o sea que Judá tampoco cumplió, no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Otro versículo. Y por favor, siga leyendo, siga leyendo. Le invito como tarea para que usted lea desde el capítulo 13 hasta el 20. Y usted va a ver toda la conquista de esta y la delegación de todas estas tierras en las tribus. Y usted va a encontrar en cada una de esta distribución, que no echaron a todas las tierras, no los echaron. Y por lo mismo, entonces, ya
han sufrido problemas hasta el día de hoy. En el capítulo 20 de Josué empieza entonces las ciudades de refugio, ¿ya? Es decir, lo que correspondía también como ciudad de refugio, que iba a ser administrado por los levitas. Por eso el capítulo 21 de Josué, entonces ven las ciudades de los levitas que están ya, no es herencia, sino que es una ciudad, un lugar de asentamiento dado por las mismas tribus que sí heredaron, capítulo 21. ¿Ya? Bueno, tarea para la casa, Josué capítulo 13 hasta el 21. Y usted más o menos puede cotejar eso, esa lectura, con el libro de números de lo que hemos visto hasta aquí. Amén. Le dejo esa tarea. ¿Ya? Ahora entro en el capítulo 35. Hermano, recuerde, si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta o algo que no esté claro, por favor, usted ahí su micrófono, levanta su mano o habla, me llama la atención y obviamente seguimos conversando. ¿Mm? ¿Ok? Sí, hermano Carlos, en el Ya. segundo mapa, sí, yo vi que tiene Dan, está en la parte de abajo, pero Dan también tiene nombre arriba. No sé si fue que le repartieron la tierra en dos partes diferentes. La tribu de Dan, en el segundo mapa, A ver, vamos bien. tiene, ajá, ¿Dónde estamos? ajá, en el de los mapas que usted nos mandó, Ah, ya. ajá, Sí, sí. Dan queda más o menos en el sector central eh, de la tierra de Canaán. ajá. ¿Y dónde Dan, dice usted que hay otro Dan? Yo no lo veo. arriba está, hay otro nombre Dan arriba, está por donde está la is, arriba en el tope, llegando allá arriba, cerca de Netalí, Ya. al Ah, lado. sí, no, no, eso no. Sí, porque, y ojo que está al oriente, no está en la tierra de Canaán ese Dan. Ese Dan está del otro lado. No Ok, está en la tierra de Canaán, está al otro lado y sí, realmente no es una zona donde se asentó Dan. Dan se asentó en la tierra de Canaán con sí, costa en el Mediterráneo, ahí en el sí, centro, más o menos de la tierra. ya. Sí, no sé, Esa- no sé si Alguna ciudad que se llamaba así, quizá una entonces. ciudad puede ser, sí. Gracias, pero Ya. yo creo que, claro, tiene que ser otra ciudad, hasta podría ser un error tipográfico también, no lo sé, no podría dar una respuesta, habría que estudiar esa observación. Pero Dan no, la tribu está ahí en Canaán y está pegado en la zona central con Riviera en el mar Mediterráneo, ¿ya? Está alejado en la parte norte del mar Salado, ya, pero alejado, muy pegado al mar Mediterráneo. Ahí heredó Dan. ¿Mm? Yes. Bien, veamos el capítulo 35. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Sabemos que esos son los llanos de Moab donde fue la última estación de campamento, por así decir, de Israel, y de ahí entonces cruzaron el Jordán y hacia la tierra prometida. En ese sector también, además de todo lo que hemos visto, Dios le habló a Moisés y le dijo, versículo 2, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad. ¿Ven? Es decir, a los levitas les van a dar de lo que cada uno de las tribus haya heredado, le va a dar ciudades en que habiten. Así que los levitas quedaron repartidos en todas las tribus de Israel, ¿ya? ¿Por qué? Porque los levitas, ya, había ciertos momentos del año en que trabajaban, por supuesto,
donde estaba primero el tabernáculo. El tabernáculo en principio estuvo en Silo. Silo es la primera ciudad donde estuvo el tabernáculo, ¿ya? Eh, y la verdad es que después, mucho tiempo después, en la época, imagínense, de Salomón, David, Salomón, ya han pasado más de 500 años, ahí recién se hace el templo y el templo se hace en Jerusalén. De hecho, hasta el tabernáculo, ya eh, por los problemas de guerra, de juicio de Dios hacia Israel, los filisteos, el arca anduvo perdida y estuvo en la casa de Obededom, y David la trata de llevar y hace una tienda, una especie de tabernáculo improvisado en su propia casa. Y ahí tiene el arca, porque siempre el deseo de David se fue hacerle un templo al Señor, pero Dios no le dio ese privilegio, sino que él cayó en Salomón, porque tenía sus manos manchadas con mucha sangre. David, ¿ya? ¿Por qué? Porque fue un guerrero, ¿ya? Que en base a esas batallas, ¿ya? Hizo grande a Israel en su época. Ok, entonces nos dice ahí que los hijos de Israel iban a tener la obligación, porque es un mandato de Dios, de entregar de lo que ellos heredaron una porción, que son algunas ciudades, para que los levitas habiten. Y también daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Las ciudades normalmente eran amuralladas, unas más fuertes, más altos, unos más anchos, otras menos, pero en general las ciudades estaban delimitadas por murallas, ¿ya? Tenían una forma cuadrangular y normalmente fuera de los muros de la ciudad había un territorio campestre que eran pastizales para los ganados. Ese es el ejido, que es una tierra común, ¿ya? Es una tierra común y en esos ejidos, entonces los levitas también podían tener sus ganados. Y no eran menores, porque, por ejemplo, del muro de la ciudad eran 1000 codos, es decir, 450, bueno, yo hablo en metros, es bastante, todo el pastizal, toda la zona de campo que rodeaba la ciudad y kilómetros ya por cada uno de los lados. Así que es un buen territorio dado para las bestias, los animales que tenían los levitas, ¿ya? Y tendrán ellos, los levitas, las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, versículo 3, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos, o sea, son 450 metros de las murallas alrededor de la ciudad, desde el muro de la ciudad hacia afuera. Sector campestre, pero un sector que era comunitario, donde obviamente se les dio también una buena extensión a los ganados de los levitas. Luego me diréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos. Esos son como 900 metros al oriente, al sur otros 900 metros o 2000 codos, puros 2000 codos para occidente, al norte, y la ciudad estará en medio, ¿ven? Entonces es como un cuadrado la ciudad y por cada lado la ciudad le tendría una zona de 900 metros de largo por 450 metros, sería en sentido de extensión, de campo. Y eso era una zona comunitaria que se llaman ejidos para los animales. Y también tenían cada tribu, Simeón, ¿cómo se llama? Judá, Benjamín, cada tribu tenía que darle esa zona también para que los levitas tuvieran también ahí sus animales, ¿ya? Versículo 6. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio. Esto también es interesante,
Hay unas ciudades que son para que habiten los levitas, pero hay 6 ciudades que tienen el propósito de ser una protección para aquel que accidentalmente ya provoca la muerte y mancha con esa sangre derramada la tierra del Señor, ¿ok? Entonces esas son ciudades de refugio. Pero, ¿quiénes eran los que administraban las ciudades de refugio? Los levitas. Si una ciudad de refugio, por así decir, podríamos decir hoy día sería una cárcel, ¿ya? Los levitas hacían la función de gendarmes. ¿Se entiende la frase? En Chile las cárceles son controladas por la gendarmería, gendarmes. ¿Mm? Ellos son los que tenían que velar y cuidar y administrar la justicia en las ciudades de refugio. Por lo tanto, había un grupo de levitas que tenía que habitar en las ciudades de refugio donde desarrollaban esa función. ¿Está claro? Entonces, por eso es que dice, ya que 6 ciudades serán de refugio, versículo 6, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. El homicida involuntario se tendría que refugiar allá hasta el tiempo de su juicio. Una vez que en su juicio se declara que realmente fue una muerte accidental, se tendría que quedar en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. ¿Ya? Y además de estas daréis 42 ciudades. O sea que en total Dios le pidió a las tribus que le dieran 42 ciudades a los levitas para su habitación, ¿ya? Pero además 6 ciudades de refugio donde también un grupo de levitas tenía que habitar. ¿Por qué? Porque ahí desarrollaban su trabajo como verdaderos gendarmes, llamémoslo así. ¿Está claro? Por lo tanto, el número total de las ciudades que fueron dadas a los levitas fueron 48 ciudades. Versículo 7. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. 42 para ellos y 6, para sumar las 48, ciudades de refugio. Ciudades de refugio. Y la regla para esas 42 ciudades seguía la regla de justicia social que Dios ya había estipulado, versículo 8. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad, de su heredad, de la heredad de cada tribu de los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomaréis mucho más. Así que el que tiene más ciudades, más territorio, porque tiene más población, tenía que dar más ciudades a los levitas que una tribu que a lo mejor tenía menos volumen de gente, menos extensión territorial, menos ciudades en ese territorio. Entonces se mantiene siempre esta justicia social que el Señor ya la venía enseñando al pueblo en capítulos anteriores. ¿Se dan cuenta? Cada uno dará de su ciudad a los levitas según la posesión que heredará. Y así quedó estipulado. Y así queda estipulado en forma ordenada por mandato del Señor que cada tribu tiene que dar ciudades hasta enterar 42 entre todas las tribus, ¿ya? Para los levitas y 6 ciudades de refugio. Ya vamos a ver eso de la ciudad de refugio que viene ahora. 3 ciudades de refugio iban a quedar en la zona de Canaán y 3 ciudades de refugio iban a quedar al oriente del Jordán. ¿Se entiende? Donde se asentó Rubén, Gad y la mitad de Manasés. Ahí están las 6 ciudades. O sea que no las 6 estaban en Canaán, 3 en Canaán y 3 Dios la determinó ya para las 2 tribus y media que quedaron en la zona del oriente. Ya vamos a ver eso. Bien, quedó claro la forma como Dios entonces da
realmente techo, da provisión. La provisión de los levitas, ¿de dónde venían? ¿Ya? Usted va a Números capítulo 18, hace varios capítulos que vimos en el pasado, capítulo 18 de Números, ¿ya? Y versículo 20 dice, y Jehová dijo a Aarón, Aarón es levita, es el sumo sacerdote, el sacerdocio, de la tierra de ellos, ya, de los levitas, no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, dijo Dios, y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví que todos los diezmos. Así que Dios se preocupa de sus ministros. Tienen que tener techo dado por cada una de las tribus y tienen que tener ya sustento por medio de los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Versículo 23, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Ellos no tuvieron heredad como un territorio propio. ¿Se dan cuenta? Ellos no trabajaron en cosas agrícolas como las otras tribus, ¿ya? Ellos tenían un trabajo especial que era en el tabernáculo, en la obra de Dios. Así que ahí están los diezmos también, ¿ya? Entonces, hermanos, entremos a ver este tema de las ciudades de refugio. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio. ¿Cuándo entonces se determinan las ciudades de refugio? Una vez que las tribus están asentadas en la tierra de Canaán. Ojo, primero tenían que estar asentadas las tribus en la tierra de Canaán. Los levitas tenían que también tener sus ciudades, es decir, su techo dentro de las tribus de Israel. Y entonces os señalaréis ciudades de refugio. ¿Ya? Tendréis. ¿Para qué? Porque en esas ciudades podrá cobijarse quién, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Es decir, aquí queda claramente establecido, hermano, que si alguien mataba con intención, con alevosía, con odio, con premeditación, etcétera, etcétera, y derramaba sangre en la tierra de Canaán, él tenía que pagar con su vida. No había otra opción. La pena de muerte, Dios la estipuló ya en Génesis capítulo 9, e incluso ya había la costumbre allá con el mismo Caín, ya cuando se dictamina una sentencia sobre Caín, Caín queda asustado porque encuentra terrible la condena de Dios, porque cualquiera que me pilla errante, sabiendo de que yo maté a mi hermano, me va a matar. ¿Se dan cuenta? Porque esa era costumbre no solamente en Israel, sino mucho tiempo antes. Esto viene desde Caín. Si usted ve el capítulo 4 de Génesis y después el capítulo 9 de Génesis, donde Dios estipula ya que todo aquel que derrama sangre, entonces su sangre será derramada. ¿Ok? Así que no se podía asesinar a nadie con intención porque significaba pena de muerte. Pero podía haber un accidente, una muerte sin intención, como dice ahí, y ese homicida que derramó sangre sin intención, ya quedaba bajo un riesgo, y el riesgo es que cualquiera de la familia del afectado, del asesinado,
podía cobrar justicia quitándole la vida, quitándole la vida. En ese momento de gran riesgo de su vida, la opción que tenía un homicida sin intención era ir a una de las ciudades de refugio. ¿Ya? Iba a entrar a la ciudad y en la entrada de la ciudad iba a comparecer ante los ancianos, levitas, levitas, y iba a exponer, fue sin querer queriendo, ya se cayó, no sé, estábamos construyendo y se cayó y le dio en la cabeza y yo no tuve culpa, etcétera, etcétera, ya, y falleció y se derramó sangre. Entonces los levitas no lo entregaban al vengador de la sangre, que sería el pariente que podía tomar su vida, sino que lo protegían en la ciudad de refugio hasta que se hiciera juicio con toda la congregación. ¿Ok? Y cuando se hallaba que fue realmente sin premeditación y fue un accidente, él se quedaba con vida, pero viviendo en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Lo que no tengo claro es si es posible que la esposa, la familia, también fuera a vivir con él. Lo más probable que sí. El único inconveniente es que si él tenía una vida en otro lugar, con una casa heredada, con terreno, etcétera, seguramente él vivía de esa propiedad y de esa agricultura, de esa ganadería, lo más probable. Y acá le iba a ser difícil. ¿Se dan cuenta? Pero yo creo que la idea es que él podía quedar con vida en una ciudad de refugio. Mire, la ciudad de refugio no solamente era administrada por los levitas en Canaán, ¿ya? O también al oriente, esas otras tres ciudades de al oriente del Jordán, sino que la ciudad de refugio era realmente una ciudad especial de Dios. Dios en ella expresaba su gracia, expresaba su cobertura. En ella había posibilidad de expiación, de cubrir pecado. ¿Por qué? Porque esa ciudad ya le pertenecía a Dios. En términos actuales, yo creo que usted lo puede entender con el comparativo con lo que es una embajada. Una embajada es un territorio en otra nación, pero que el propietario o el terreno le pertenece a otro. La ciudad de refugio le pertenece a Dios. Y es el lugar más seguro de protección, es como una embajada. Por lo tanto, si yo entro ahí, yo no estoy en un terreno de Israel propiamente tal, sino estoy en un terreno de Dios y estoy en el lugar más seguro, protegido por Dios. Esa es también la imagen que deja la enseñanza de la palabra, ¿ya? Versículo 12. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, porque el vengador podría hacer expiación derramando sangre del homicida, aunque no hubiese sido intencional, ¿ya? Pero se refugiaba del vengador y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, quedaréis, tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, o sea, en la zona de Rubén, Gad y la mitad de Manasés, ¿ya? Y 3 ciudades daréis en tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. ¿Ok? Ahora lo interesante es que las 6 ciudades, las 3 ciudades
de refugio, aquí lo tengo, las 3 ciudades de refugio, ¿ya? En el sector oriental, ¿quién dio la tierra de Gad, de Rubén y de Manasés? ¿El conquistador Josué o Moisés? Moisés. Moisés dio la tierra a Rubén, a Gad y a la mitad de Manasés al oriente del Jordán. Por ende, Moisés fue el que dio las 3 ciudades, ¿ya? Al oriente del Jordán. Moisés dio esas 3 ciudades de refugio, que son la ciudad de Becer, que quedaba en la zona de la tribu de Rubén, Becer, para los rubenitas. Ramot, que quedaba en Galaad, ya, para Gad, principalmente. Y Golán, que quedaba más al norte en Basán, para Manasés. Miren, hermano, estas 3 ciudades de refugio del oriente del Jordán las entregó Moisés, ¿ok? Y estas 3 ciudades de refugio tenían básicamente que tener caminos despejados. ¿Por qué? Porque era necesario que el homicida tuviera acceso rápido a la ciudad de refugio antes que el vengador lo matara. Y por ende, Dios en su sabiduría distribuyó estas ciudades en relación a las tribus. Y entonces puso una ciudad cercana por si un rubenita comete este problema, este asesinato involuntario. O, que es Becer. Otra ciudad, Ramot, es en otra zona en Galaad, para que tenga acceso rápido un gadita. No significa que un rubenita no puede ir a la otra ciudad, no es que sea por tribu, sino que es por vecindad, porque el tiempo apremia. Esa es la idea. ¿Está claro? Así que lo más probable es que un rubenita que caía en este problema iba a ir a Becer, y un gadita que caía en esta situación iba a ir a Ramot, y un hijo de Manasés que tuviera este problema iba a ir seguramente a la ciudad de refugio Golán. ¿Está claro? Sin embargo, en Canaán, las 3 ciudades de refugio las entregó Josué. Ahí hay una diferencia. Las 3 ciudades de refugio las entregó Josué. ¿Dónde? En Canaán. ¿Cuándo? Cuando estuvieron todos asentados. Y las ciudades que se construyeron como ciudades de refugio fueron sedes en Canaán. ¿Dónde? En la zona de Galilea, allá en el norte, ¿ya? ¿Para qué? Para que pudiera tener protección. ¿Qué tribu? La tribu de Neftalí. En la zona de Neftalí, allá en el norte, en el mar de Galilea, se puso como ciudad de refugio sedes. En la zona de Efraín, en Siquem, se construyó la ciudad de Siquem, en la zona del monte de Efraín. Y en el sur, cercano a la tribu de Judá, en zona de Judá, Hebrón, que se llamaba primeramente Kiriat Arba, en Kiriat Arba, que después se llamó Hebrón. ¿Dónde queda Hebrón? Queda en el territorio de Judá. Así que habían 3 ciudades también en Canaán, muy claramente distribuidas. Una más al norte, en Galilea, zona de Neftalí, podía servir también para Aser, que estaba por allá.
¿ya? Y quizás Zabulón. Más abajo, otra ciudad en Siquem, esa servía quizás para Efraín, quizás servía para el Manasés occidental, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Para Efraín. Y una más al sur en Judá. ¿A quién le servía esa refugio, esa ciudad de Hebrón, ciudad de refugio? A Judá, a Simeón, a Benjamín, porque esos estaban más hacia el sur. Fíjense, ¿se dieron cuenta de eso? Ahora, esto usted lo puede ver, pero tiene que ir a Josué. Por eso que le dije como tarea que lea Josué. Ahora le tiene que leer Josué, ¿ya? Y yo le dije hasta el capítulo 21, me parece, ¿no es verdad? En el capítulo 20, el versículo 7 dice, entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Esas son las ciudades de refugio, ¿ya? En Canaán, dadas por Josué. Porque dice el 20, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare. Así que tiene que leer Josué hasta el capítulo 21. Del capítulo 13 al 21 tiene que leerlo para que pueda complementar estos últimos capítulos de número específicamente en relación a las ciudades de refugio. ¿Le quedó claro, hermano? Espero que le haya ayudado, ¿ya? Así que estas ciudades tenían que ser levíticas, ellas eran, los levitas las administraban, ¿ya? Porque la gente buscaba a los levitas, a los sacerdotes para administrar justicia principalmente, ¿ya? Y eran propiedad de Dios. Yo le llamo a esta ciudad embajada divina, embajada divina, propiedad de Dios, es una zona donde me puedo proteger. Esa es la idea, ¿ya? Bien, hermanos, iba yo en el versículo 14. Versículo 15. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiere de muerte a otro sin intención. Siempre está esa frase, sin intención. Sin embargo, si fuera con intención y menciona algunos instrumentos con los cuales queda claro que el homicidio fue intencional. ¿Qué instrumento? Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. O sea, fue a propósito. El homicida morirá. Si fue con piedra en la mano, o sea, se dan cuenta, instrumentos o armas o herramientas que dejan la evidencia de que fue un homicidio premeditado. Que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere esa persona, homicida es, el homicida morirá. Así que si era con intención, eh, la única consecuencia que iba a sufrir el homicida con intención era su propia muerte. Con su sangre expiaba el derramamiento de sangre inocente en Canaán. Y si con instrumento de palo agarró el bate de béisbol ya y le pegó al hermano en la cabeza, ¿ah? Lo hiriere y muriere, es homicida, el homicida morirá. El vengador de la sangre normalmente era alguien muy cercano al asesinado, el padre, el hermano o alguno de los hermanos, un tío, un pariente cercano. Se transformaba en el vengador de la sangre. ¿Ya? Él podía emitir justicia y expiar ese derramamiento de sangre. Él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó, o sea, aquí no hubo un artefacto, pero hubo una acción de odio y lo empujó por un barranco o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere,
o por enemistad, hay enemistad, todas esas zonas eran cosas que tenían que comprobarse en el juicio en la ciudad de refugio. Lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Más si casualmente, y aquí vuelve al homicidio por accidente, casualmente lo empujó sin enemistades, no hay enemistad, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra, fue un accidente que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, o sea, muy importante la intención del corazón en esta situación de derramamiento de sangre. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador. ¿Quién? La congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. ¿Ya? ¿Dónde se hacía esto? En la ciudad de refugio, ¿ya? Con la participación de los levitas y con el juicio de toda la congregación. Interesante. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, lo librará. Entonces el vengador de la sangre no podía hacer nada porque hubo un dictamen de inocencia y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio. Se tenía que regresar a la ciudad de refugio, en la cual se había refugiado para esperar el juicio. Una vez hecho el juicio y dictado un veredicto, entonces el inocente volvía a la ciudad de refugio. Si se hubiese encontrado culpable, ese hombre hubiese muerto, ¿ya? Bueno, pero era inocente, así que volvía a la ciudad de refugio y morara en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Esto es interesante, ¿ya? Porque uno también puede leer en base a este pasaje, puede leer desde Hebreos 4 hasta Hebreos 9 y se va a dar cuenta que el sumo sacerdote tenía que morir para expiar la culpabilidad, la mancha de la habitación de Dios, el tabernáculo. ¿Quién murió? Limpió el tabernáculo, no hecho de manos, sino el tabernáculo celestial, por tu pecado y por mi pecado. Nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Aquí hay una figura de también la obra de Cristo, de muerte, de resurrección, de ascensión, de limpieza del cielo. ¿Se entiende, hermano? Entonces, iba en el versículo 25 para ir terminando, ya morará hasta que muera el sumo sacerdote, versículo 25 al final, el cual fue ungido con el aceite santo, porque es el ungido. ¿Quién es el ungido de Dios? El Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, esto significa que desprecia la protección de Dios. Dios no lo iba a aceptar. Por lo tanto, él quedaba expuesto, en el cual se refugió, y el vengador de la sangre lo pilla el pariente, le halla fuera del límite de la ciudad de su refugio, el vengador de la sangre puede matarlo a ese homicida y no se le culpará por ello, porque el vengador de la sangre hizo expiación a este hombre desobediente que despreció la protección de Dios y salió prisco y campante fuera de la ciudad de refugio, siendo de que él tiene que permanecer en ella. ¿Se dan cuenta, hermano? No iba a ser culpable el vengador de la sangre, pues en su ciudad de refugio deberá aquel, el homicida, habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Vuelvo a repetir, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su
posesión, ¿ya? Eso era entonces el, la situación, ¿ya? Bueno, vamos a dejar hasta aquí por razón del tiempo y vamos a dejar el último pedacito y quizás una conversación general el próximo jueves, ¿ya? Yo creo que era mucho terminar el capítulo tan brusco hoy día, lo tomamos con más relax y el próximo jueves terminamos desde el versículo 29 del capítulo 35 y el 36 y podemos hacer un comentario de lo que ha significado. Así que le pido que prepare quizás algún testimonio de lo que ha significado un capítulo que le haya llamado la atención. Así que va a haber tiempo para que tengamos una retroalimentación de lo que significó estos, hermanos, 6 meses del libro de Números, porque Números comenzó en enero y son 6 meses que hemos tomado para estudiar este lindo y maravilloso libro. ¿Ya? Yo espero que realmente sea de bendición. Y por favor, repase esta lección de estos capítulos de Números, como le dije, con el libro de Josué. También apóyese muchos pasajes, y está acá en el libro del pastor Enzo, versículos de Deuteronomio. Ya vaya adelantando con Deuteronomio, pero ya lo vamos a ver, Deuteronomio tendrá su espacio, ¿no es verdad? Así que todo eso se los dejo, digamos, como tarea. Amén. Amén. 5 minutos más solamente. Ya abran sus micrófonos, hermanos, y pido que ustedes quizás hagan algún comentario o pregunta en relación a lo que hemos visto hoy día. Y luego vamos a orar para terminar la sesión de hoy, esperando la última clase el próximo jueves. ¿Alguien le ha llamado la atención? Hoy día hemos aprendido un poquito de geografía, poquito de los límites de la ciudad, perdón, del territorio de Canaán, entregado a las 12 tribus. Ya vimos que 9:30 solamente heredaron en Canaán, 2:30 tribus heredaron fuera de Canaán, al oriente del Jordán. Ya vimos también cómo Dios se preocupa de los levitas. No tienen herencia, no tienen territorio, pero sí tienen que tener techo y todo está, digamos, ofrendado ya por los que realmente tenían territorio. Ellos tenían que darles cobijo en ciudades. Hemos visto lo de las ciudades de refugio. Eso Dios lo había manifestado, ¿ya? En Éxodo capítulo 20 sabemos que están los 10 mandamientos y por un lado el sexto mandamiento dice clarito en 20 versículo 13, no matarás, ¿ya? No matarás. Pero también dice en el libro de Éxodo que Dios ya estaba adelantando su intención frente al derramamiento de sangre ya en el pueblo, que Dios les decía que Él iba a darles una protección ya al que matare a alguien, sobre todo en forma involuntaria, ¿ya? En el versículo 12, 21, 12, el 13. Claro, el que lo mata con propósito, él morirá, pero el 13 dice, más el que no pretendía herirlo. O sea, ese sería un homicidio accidental o involuntario, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. O sea que aquí en ese versículo 13, 21, 13 de Éxodo, imagínense, Éxodo 20, los 10 mandamientos, Éxodo 21,
Y versículo 13, ya Dios manifestaba, ¿ya? Que su intención para estos homicidios involuntarios era que él iba a señalar una salida, un lugar al cual ha de huir. Ahora recién lo podemos ver con más claridad en números, pero Dios siempre tuvo esta intención. Así que quería ver ese versículo 21:3 de Éxodo. ¿Mm? Bien, Bueno, pastor, hermanos. sí, yo quería, me llama mucho la atención de la distribución de las ciudades de refugio, porque habían tres de este lado y tres del otro lado para las dos tribus, las otras tribus de aquel lado del Jordán. Y yo digo, ¿por qué quizás, o sea, pensando así, ¿por qué esa distribución? Porque de este lado, donde eran 9 tribus y media, ¿verdad? Ujú. De este lado de Canaán, eran 9.5, ¿verdad? De tribus, era así. Eran 12 tribus, ¿verdad? 9.5 o 9 y media se asentaron en Canaán, ¿verdad? Sí, Entonces solamente tenían 3 ciudades de refugio. Y yo digo, no sé por qué, porque quizás porque aquellos estaban más cerca de ciudades que ya no era la tierra prometida, ¿verdad? Porque ellos decidieron quedarse de aquel lado. Iban a sí, estar rodeados de ciudades que podían quizás tener más, pienso yo, no sé, porque el Señor siempre tiene un propósito en todo, cuando hace así es. distribuciones así. Y también otra cosa era eh, el trabajo de los levitas, que uno lo ve, uno lo comprende más ahora estudiando el libro, porque uno dice, sí, los levitas, y menciona mucho los levitas, pero ahora uno puede ver más claro que era un trabajo fuerte lo que ellos tenían, porque ellos eran como usted dijo, los gendarmes, eran las personas que tenían que ejercer la ley y ellos tenían que estar velando por toda la congregación. Era fuerte el trabajo, era mucho el trabajo. Así Y es. encima de eso no tenían heredad, sino que dependían del pueblo también. Y lo que era bien bonito porque ellos podían encargarse más a las cosas del Señor y no estar pendiente de lo material también. Sí, hermana. Sí, es llamativo lo que usted menciona en el inicio, que uno ve que quizás haya un desequilibrio en el sentido de que debieron haber habido menos ciudades al oriente. Sí, Incluso no merecían, humanamente hablando, no, no merecían porque despreciaron la tierra prometida. Yo no le hubiese dado nada. Pero ahí se ve la gracia de Dios, cuán distintos son los pensamientos y el corazón del Señor, porque igual siguen siendo pueblo pactado, aún en desobediencia, y Dios también a ellos les dio esta protección para esta situación de mancillar la tierra, ¿ya? Porque en última instancia eso contamina el corazón del hombre. Así que dio tres ciudades ya en ese vasto territorio, pocas tribus, dos y media, pero un ajá, territorio vasto, muy, muy, muy amplio. Por lo tanto, puso tres ciudades para que también ellos siguieran la ley, porque siguen siendo pueblo pactado, siguen siendo hijos de Dios, a pesar de que han desechado la tierra prometida. Increíble. Hasta allá llega la gracia. Cuando abunda el pecado, hermano, sobreabunda la gracia de Dios. Yo sé que usted y yo, ¿no es verdad, Cristina? No le hubiésemos dado nada, pero el Señor les dio. Y al otro lado tenía una extensión similar y puso tres ciudades bien estratégicamente situadas, norte, medio y sur, ¿ya? Para que varias tribus pudieran tener acceso a ella. En Josué, si lee el tema de las ciudades de refugio, se va a dar cuenta de que una de las ordenanzas de Dios es también que los caminos estén despejados. Interesante. mm, Para que haya un acceso expedito hacia esas ciudades de refugio. Porque no quiere derramamiento, más derramamiento de sangre el Señor. La sangre es, así como es paradójico, porque es el elemento que
que me limpia. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Pero la sangre, por otro lado, es el elemento más contaminante en el ambiente de Dios. ¿Se entiende? La sangre limpia, la sangre purifica, pero la sangre es lo que más contamina. Es el peor pecado, por así decir, el derramamiento de sangre inocente. ¿Cómo va a reflexionar esto? Porque podríamos hablar del aborto, llevándolo hoy Uf, día. Podríamos llevar a la maldad. Hoy día ya no hay moralidad, no hay respeto. En mi país la delincuencia está de que te pueden quitar la vida por $1, te pueden quitar la vida por un celular, o te pueden quitar la vida por nada. Así está el corazón del hombre. Pero Dios sigue en su misericordia dando oportunidad, llamado a salvación. ¿Se dan cuenta, hermano? Yo creo eso. Yo creo que es una acción me muestra la gracia de Dios hacia el Rubén, Gad y la mitad de Manasés aún. Mm. No sé, creo que hemos seguido con el estudio, estamos contentos y estamos llegando al final. Así que vamos a despedirnos con